En voz alta relatos presenta La forma del agua, de Andrea Camilleri, la primera novela del comisario Montalbano. Capítulo 1. La luz del amanecer no penetraba en el patio de la Esplendor, la empresa adjudicataria de la limpieza urbana de Vigata. Unas densas y grises nubes cubrían enteramente el cielo, como si alguien hubiera tendido un toldo de color gris de una a otra cornisa. No se movía ni una sola hoja. El siroco tardaba en despertarse de su plumbeo sueño, y el simple hecho de intercambiar unas palabras producía cansancio. Antes de repartir las tareas, el jefe anunció que aquel día y los siguientes Pepe Schemari y Caluzzo Bruculeri estarían ausentes por motivos justificados, unos motivos más que justificados. Ambos habían sido detenidos la víspera cuando intentaban robar a mano armada en el supermercado. El puesto que habían dejado vacante Pepe y Caluzzo fue asignado a Pino Catalano y a Saro Montaperto, unos jóvenes arquitectos técnicos debidamente desempleados como arquitectos técnicos. Ambos habían sido contratados en calidad de agentes ecológicos eventuales, gracias a la generosa intervención del honorable Cusumano, a cuya campaña electoral se habían entregado en cuerpo y alma, exactamente en este orden. El cuerpo hizo mucho más de lo que el alma estaba dispuesta a hacer. Concretamente, se les había asignado el sector del aprisco, la Mánnara, llamado así porque, al parecer, en tiempos inmemoriales un pastor lo había utilizado para sus cabras. Se trataba de una ancha franja de bosque bajo mediterráneo, a las afueras del pueblo, que se extendía casi hasta la playa y detrás de la cual se levantaban las ruinas de una gran fábrica de productos químicos. Esta fábrica había sido inaugurada por el omnipresente honorable Cusumano, cuando el viento soplaba a favor de las fabulosas y crecientes fortunas. Pero después el vientecillo se transformó en una ligera brisa, hasta que finalmente cesó del todo, no sin antes haber provocado más daños que un tornado y dejado a su espalda una estela de parados y acogidos al fondo de garantía salarial. Para evitar que los grupos de negros y no tan negros que recorrían el pueblo, senegaleses, argelinos, tunecinos y libios, anidaran en aquella fábrica, se había construido un muro a su alrededor, un muro por encima del cual asomaban todavía las estructuras corroídas por la intemperie, la desidia y la sal marina, cada vez más parecidas a la arquitectura de un Gaudí bajo los efectos de los alucinógenos. Hasta hacía muy poco tiempo, para los que entonces se conocían por el poco elegante nombre de basureros, la Mánnara había sido una zona de trabajo extremadamente descansado. Entre hojas de papel, bolsas de plástico, latas de cerveza y Coca-Cola, y cagadas mal enterradas o dejadas al aire, asomaba de vez en cuando un preservativo usado. Alguien con ganas y fantasía hubiera podido pararse a imaginar los detalles del encuentro. Pero de un año a esta parte, los preservativos se habían convertido en un mar, una alfombra, desde que un ministro de rostro oscuro e impenetrable, digno de una clasificación lombrosiana, extrajera de su cabeza, todavía más oscura e impenetrable que su rostro, una idea para solucionar los problemas de orden público del sur. Dicha idea se la había comunicado a un compañero suyo con cargo en el ejército y que casi parecía sacado de una ilustración de Pinocho. Ambos decidieron enviar a Sicilia unos cuantos contingentes militares destinados a controlar el territorio y aliviar la tarea de los carabinieri, policías, servicios de información, núcleos operativos especiales, policía judicial, agentes de tráfico, vigilancia ferroviaria y portuaria, miembros de la Jefatura Superior de Policía, grupos antimafia, antiterrorismo, antidroga, antirrobo, antisecuestro y de muchos otros, omitidos para abreviar, que realizan tareas muy diversas. Gracias a la ocurrencia de los dos eminentes estadistas, un grupo de niñatos piamonteses
e imberbes friulanos de reemplazo que hasta entonces se habían deleitado respirando el aire puro y punzante de sus montañas, de la noche a la mañana se habían visto resollando afanosamente y viviendo en alojamientos provisionales en unos pueblos que se encontraban, poco más o menos, a 1 metro de altura sobre el nivel del mar, entre gente que hablaba un dialecto incomprensible, a base de silencios más que de palabras, y que se expresaba con movimientos de cejas indescifrables y fruncimientos imperceptibles. Se habían adaptado lo mejor que habían podido, gracias a su juventud y a la mano que les habían echado los propios bigateses, conmovidos por el aspecto desvalido y desarraigado de aquellos mozos forasteros. Pero quien de verdad se había encargado de suavizar la dureza de su exilio había sido Yeye Gulota, un hombre de ingenio desbordante, obligado hasta aquel momento a reprimir sus naturales dones de proxeneta bajo el disfraz de pequeño camello. Tras enterarse, tanto por medio de artimañas como por vías ministeriales, de la inminente llegada de los soldados, Yeye había tenido una idea genial, y para ponerla en práctica había recurrido de inmediato a la persona adecuada para obtener los innumerables, complicados e indispensables permisos. Esta persona era la que realmente controlaba el territorio, y por su cabeza no pasaba ni de lejos la posibilidad de expedir licencias en papel timbrado. En resumen, Yeye pudo inaugurar en la Mánnara su mercado especializado en carne fresca y en una amplia variedad de drogas blandas. La carne fresca procedía en buena parte de los países del Este, liberados del yugo comunista, el cual, como todo el mundo sabe, negaba toda dignidad a las personas. Ahora, entre los matorrales y el arenal de la Mánnara, la reconquistada dignidad volvía a brillar de noche en todo su esplendor, pero tampoco faltaban mujeres del tercer mundo, travestis, transexuales, mariconzuelos napolitanos y viados brasileños. Los había para todos los gustos. Un auténtico derroche, una orgía. Y el comercio prosperó para gran satisfacción de los militares, de Yeye y de la persona que le había concedido los permisos a cambio de unos justos porcentajes. Pino y Saro se encaminaron a su puesto de trabajo empujando cada uno su carrito. Para llegar a la Mánnara se tardaba media hora caminando despacio, como ellos estaban haciendo. Se pasaron el primer cuarto de hora sin decir nada, ya sudados y pegajosos. Después, Saro rompió el silencio. «Ese Pecorilla es un cabrón», proclamó. «Un grandísimo cabrón», confirmó Pino. Pecorilla era el jefe que se encargaba del reparto de los lugares que había que limpiar, y era evidente que odiaba con toda su alma a cualquiera que tuviera estudios. Él, que a los 40 años sólo había conseguido aprobar el tercer curso de enseñanza primaria, y eso gracias a que Cusumano le había puesto las peras al cuarto al maestro. De ahí que siempre se las arreglara para que el trabajo más humillante y difícil recayera sobre los 3 diplomados que tenía a sus órdenes. En efecto, aquella misma mañana había encargado a Chichu Loreto el tramo del muelle del que zarpaba el barco correo rumbo a la isla de Lampedusa, lo que significaba que Chichu, contable de profesión, se vería obligado a contar las toneladas de basura que las manadas de ruidosos turistas, eso sí, multilingües, hermanados por un total desprecio por la higiene personal y pública, dejaban tras de sí los sábados y los domingos mientras esperaban a embarcar. Pino y Saro también encontrarían en la Mánnara un desastre parecido después de 2 días de permiso de los militares. Al llegar al cruce de Vía Lincoln con Viale Kennedy, en Vigata había también un patio Eisenhower y un callejón Roosevelt. Saro se detuvo. «Paso un momento por casa para ver cómo está mi crío», le dijo a su amigo. «Espérame, solo será un minuto». Sin aguardar la respuesta de Pino, Saro cruzó el portal de uno de aquellos rascacielos enanos de 12 pisos como máximo, construidos aproximadamente en la misma época que la fábrica de productos químicos, y devastados tan prematuramente como ésta, pero no abandonados. A los viajeros que llegaban por mar, Vigata se les presentaba como una caricatura de Manhattan a escala reducida. Puede que de ahí vengan esos nombres de calles. Nené, el crío, permanecía en vela.
Por la noche dormía como mucho 2 horas, y el resto del tiempo se lo pasaba con los ojos abiertos y sin llorar. ¿Dónde se había visto un chiquillo que no llorara jamás? Día tras día lo consumía un extraño mal, sin remedio conocido, que los médicos de Bigata eran incapaces de curar. Tendrían que haberlo llevado a un buen especialista de fuera, pero era muy caro. En cuanto sus ojos se cruzaron con los de su padre, Nené se puso de mal humor y en su frente se dibujó una arruga. No sabía hablar, pero con aquel mudo reproche mortificaba a quien consideraba responsable de su situación. «Está un poquito mejor, le está bajando la fiebre», le dijo Tana, su mujer, solo para no disgustarlo. El cielo se había despejado y ahora lucía un sol capaz de partir las piedras. Saro ya había vaciado 10 veces su carretilla en el vertedero, abierto por iniciativa privada, donde antaño se encontraba la salida posterior de la fábrica, y tenía la espalda hecha polvo. Al llegar a un tiro de piedra del sendero que bordeaba el muro de protección y que daba acceso a la carretera provincial, vio en el suelo algo que despedía un intenso brillo. Se agachó para verlo mejor. Era un colgante enorme en forma de corazón, cuajado de diamantes y con un brillante tremendo en el centro, que aún pendía de una cadena de oro macizo rota en un eslabón. Su mano derecha salió disparada, se apoderó del collar y lo introdujo en su bolsillo. Saro tuvo la sensación de que la mano había actuado por su cuenta y riesgo, sin que el cerebro, todavía atontado por la sorpresa, le hubiera dicho nada. Se incorporó chorreando sudor y miró en torno, pero no había un alma. Pino, que había elegido el trozo de la mánnara más cercano al arenal, de repente reparó en el morro de un coche que, a unos 20 metros de distancia, asomaba por un matorral más denso que los demás. Se detuvo, perplejo. No era posible que alguien se hubiera demorado hasta aquella hora, las 7 de la mañana, para tirarse a una fulana. Se acercó cautelosamente, avanzando de puntillas y casi doblado por la mitad. Al llegar a la altura de los faros delanteros, enderezó de golpe la espalda. No ocurrió nada. Nadie le dijo que se metiera en sus asuntos. El coche parecía estar vacío. Se acercó un poco más. En el asiento del copiloto vio la borrosa silueta de un hombre inmóvil, con la cabeza echada hacia atrás. Tenía aspecto de estar profundamente dormido, pero a Pino había algo que no le cuadraba. Se volvió y empezó a dar voces llamando a Saro. Este llegó echando los bofes, con los ojos como platos. «¿Qué pasa? ¿Qué coño quieres? ¿Qué mosca te ha picado?» Pino percibió en las preguntas de su amigo un tono agresivo, pero lo atribuyó a la carrera que se había pegado para reunirse con él. «Fíjate en eso». Armándose de valor, Pino se acercó al lado del conductor. Intentó abrir la portezuela sin conseguirlo, pues el coche tenía puesto el seguro. Con la ayuda de Saro, que ahora ya parecía un poco más tranquilo, trató de alcanzar la otra puerta, contra la cual se apoyaba parte del cuerpo del hombre, pero no pudo porque el coche, un impresionante BMW de color verde, estaba tan pegado al seto que no permitía que nadie se acercara por aquel lado. Sin embargo, asomándose y arañándose la piel con las zarzas, lograron ver el rostro del hombre. No dormía. Tenía los ojos abiertos e inmóviles. Al darse cuenta de que la había palmado, Pino y Saro se quedaron helados del susto, no por la contemplación de la muerte, sino porque habían reconocido al muerto. «Me noto como si estuviera en una sauna», dijo Saro, corriendo por la carretera provincial hacia una cabina telefónica. «Un chorro frío y un chorro caliente». Una vez superada la parálisis inicial al reconocer la identidad del muerto, ambos se pusieron de acuerdo. Antes de informar a los representantes de la ley, tenían que hacer otra llamada. Se sabían de memoria el número del honorable Cusumano, y Saro lo marcó. Pero en el último momento Pino no permitió que diera ni un solo tono.
Cuelga ahora mismo, dijo. Saro lo hizo en una especie de acción refleja. ¿No quieres que le avisemos? Vamos a meditarlo un momento. Hay que pensarlo muy bien. El caso es serio. Mira, tanto tú como yo sabemos que el honorable es una marioneta. ¿Y eso qué quiere decir? Que es una marioneta en manos del ingeniero Luparello, quien de verdad es, mejor dicho, era todo. Muerto Luparello, Cusumano no es nadie, es una pura mierda. ¿Entonces qué? Entonces, nada. Se encaminaron hacia Bigata, pero a los pocos pasos Pino detuvo a Saro. Rizzo, dijo. Yo a ese no lo llamo. Me da miedo, no lo conozco. Yo tampoco, pero lo llamaré de todos modos. Pino consiguió el número a través del servicio de información. Eran casi las 8 menos cuarto, pero Rizzo contestó al primer tono. ¿El abogado Rizzo? Sí, soy yo. Perdone que le moleste a estas horas, señor abogado. Hemos encontrado al ingeniero Luparello. Nos parece que está muerto. Hubo una pausa. Luego Rizzo habló. ¿Y por qué me lo cuenta a mí? Pino se sorprendió. Esperaba cualquier cosa menos aquella respuesta. Pero ¿cómo? ¿Acaso no es usted su mejor amigo? ¿Nos hemos sentido en la obligación? Se lo agradezco. Pero ante todo es necesario que cumplan ustedes con su deber. Buenos días. Saro había escuchado la conversación con la mejilla pegada a la de Pino. Ambos se miraron, perplejos. Era como si le hubieran dicho a Rizzo que habían encontrado un cadáver anónimo. Pero ¿qué coño es esto? Era amigo suyo, ¿no? Dijo repentinamente Saro. Vete tú a saber. A lo mejor últimamente estaban peleados, replicó Pino. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a cumplir con nuestro deber, como ha dicho el abogado, contestó Pino. Se dirigieron a la comisaría del pueblo. La idea de acudir a los carabinieri ni se les pasó por la antesala del cerebro, pues los mandaba un teniente milanés. En cambio, el comisario era de Catania, se llamaba Salvo Montalbano, y cuando quería entender una cosa, la entendía. Capítulo 2. Otra vez. No, dijo Livia, sin dejar de mirarlo, con los ojos iluminados por la tensión amorosa. Por favor. No, he dicho que no. Me gusta que me insistan un poquito. Recordó que ella le había susurrado una vez al oído. Entonces, presa de la excitación, trató de introducirle una rodilla entre los apretados muslos, mientras le sujetaba fuertemente las muñecas y le abría los brazos como si estuviera crucificada. Se miraron un momento con afanosa respiración y ella cedió de repente. Sí, dijo, sí, ahora. Justo en aquel momento sonó el teléfono. Sin abrir siquiera los ojos, Montalbano alargó el brazo, pero no para coger el teléfono, sino más bien para asir los bordes fluctuantes del sueño que inexorablemente se estaba desvaneciendo. Diga. Estaba furioso con el inoportuno comunicante. Señor comisario, tenemos un cliente. Reconoció la voz del sargento Fazio. El otro, de igual graduación, Tortorella, aún estaba en el hospital por una grave herida en el vientre causada por la bala que le había disparado uno que quería hacerse pasar por mafioso, pero que en realidad era un cabrón de 3 al cuarto. En su jerga, un cliente significaba un muerto del que se tenían que encargar. ¿Quién es? Aún no lo sabemos. ¿Cómo lo han matado? No lo sabemos. Es más, ni siquiera sabemos si lo han matado. No lo entiendo, sargento. ¿Me despiertas sin saber una mierda? Respiró hondo para que se pasara aquel enfado que el otro aguantaba con más paciencia que un santo. ¿Quién lo ha encontrado? 2 basureros en la Mándara, en el interior de un coche. Voy enseguida. Entretanto, llama a Montelusa, que vengan los de la policía científica, y avisa al juez Lobianco. Mientras se duchaba, llegó a la conclusión de que el muerto
Tenía necesariamente que pertenecer a la Cosca, la familia mafiosa de los Cufaro, de Vigata. 8 meses atrás, probablemente como consecuencia de repartos territoriales, había estallado una encarnizada guerra entre los Cufaro y los Sinagra de Fela. Un muerto al mes, de manera alterna y sistemática. Uno en Vigata y otro en Fela. El último de ellos, un tal Mario Salino, había sido tiroteado en Fela por los vigateses, por lo que estaba claro que esta vez le había tocado a uno de los Cufaro. Antes de salir de casa, vivía solo en un pequeño chalet en la playa, al otro lado del aprisco. Sintió el deseo de llamar a Livia a Génova. Ella contestó de inmediato, medio adormilada. «Perdona, quería oír tu voz». «Estaba soñando contigo», le dijo ella. «Estabas conmigo». Montalbano iba a decirle que él también había soñado con ella, pero se lo impidió un absurdo pudor. En su lugar preguntó: «¿Qué hacíamos?» «Lo que no hacemos desde hace demasiado tiempo», contestó ella. En la comisaría, aparte del sargento, encontró solo a 3 agentes. Los demás estaban con el propietario de una tienda de ropa que le había pegado un tiro a su hermana a causa de una herencia y después se había largado. Abrió la puerta de la sala de seguridad. Los 2 basureros estaban sentados en el banco, muy pegados el uno al otro, y con el semblante pálido a pesar del sofocante calor. «Esperadme, vuelvo enseguida», les dijo Montalbano. Le miraron resignados, sin molestarse en contestar. Era bien sabido que, cuando alguien se topaba con la ley, por la razón que fuera, la cosa siempre iba para largo. «¿Alguno de vosotros ha avisado a los periodistas?», preguntó el comisario a sus hombres. Los agentes negaron con la cabeza. «Mucho ojo, no quiero que estén a todas horas tocándome los cojones». Galuzzo se adelantó tímidamente y levantó 2 dedos como si pidiera permiso para ir al cuarto de baño. «¿Ni siquiera a mi cuñado?» El cuñado de Galuzzo era el periodista de Televigata que llevaba la sección de sucesos, y Montalbano se imaginaba la trifulca familiar si Galuzzo no le decía nada. De hecho, Galuzzo lo miraba con expresión suplicante y desesperada. «Bueno, que vaya cuando hayamos levantado el cadáver, y sin fotógrafos». Se fueron en el automóvil de servicio, dejando allá a Lombardo de guardia. Conducía Gallo, quien, junto con Galuzzo, era aficionado a cuchufletas del tipo «Comisario, ¿qué se cuenta en el gallinero?», y Montalbano, que lo conocía muy bien, le advirtió: «No hace falta que corras». Pero al llegar a la curva de la iglesia del Carmen, Pepe Gallo no pudo más, aceleró y derrapó. Sintieron un golpe seco, como un pistoletazo, y el coche patinó. Bajaron. El neumático posterior derecho colgaba reventado. Habían estado trabajándolo un buen rato con una hoja muy afilada y los cortes se veían con toda claridad. «¡Cabrones! ¡Hijos de la gran puta!», estalló el sargento. Montalbano se enfadó en serio. «Pero si ya sabéis que una vez cada 15 días nos rajan los neumáticos. ¡Maldita sea! Y eso que cada mañana os lo digo, echadles un vistazo antes de salir. Y a vosotros, en cambio, os importa una mierda, capullos, hasta que alguien se rompa la crisma». Entre una cosa y otra, fueron necesarios 10 minutos largos para cambiar la rueda, y cuando llegaron a la Mánnara, los de la científica de Montelusa ya se encontraban en el lugar de los hechos. Estaban en la fase meditativa, como la llamaba Montalbano, es decir, 5 o 6 agentes dando vueltas alrededor del coche, con la cabeza gacha y las manos en los bolsillos o en la espalda. Parecían filósofos enfrascados en profundos pensamientos, pero en realidad caminaban con los ojos muy abiertos, buscando en el suelo un indicio, un rastro, una huella. En cuanto Giacomuzzi, el jefe de la científica, lo vio, corrió a su encuentro. «¿Cómo es posible que no haya periodistas?» «Yo no he querido». «Esta vez te van a pegar un tiro por hacerles perder una noticia de semejante calibre».
Giacomuzzi estaba visiblemente alterado. ¿Sabes quién es el muerto? No, dímelo tú. Es el ingeniero Silvio Luparello. Coño, fue el comentario de Montalbano. ¿Y sabes cómo ha muerto? No, tampoco quiero que me lo digas. Lo veré con mis propios ojos. Giacomuzzi volvió junto a sus hombres, ofendido. El fotógrafo de la científica ya había terminado y ahora le tocaba el turno al doctor Pascuano. Montalbano observó que el médico se veía obligado a trabajar en una postura incómoda, con medio cuerpo en el interior del vehículo, tratando de alcanzar el asiento del copiloto, en el que se entreveía una oscura silueta. Fazio y los agentes de Vigata estaban echando una mano a sus compañeros de Montelusa. El comisario encendió un cigarrillo y se volvió para contemplar la fábrica de productos químicos. Aquellas ruinas lo fascinaban. Decidió volver un día, hacer unas fotos y enviárselas a Livia para explicarle, por medio de aquellas imágenes, ciertas cosas de sí mismo y de su tierra que ella todavía no lograba comprender. Vio acercarse el coche del juez Lobianco, que descendió del vehículo muy alterado. ¿De veras el muerto es el ingeniero Luparello? Por lo visto, Giacomuzzi no había perdido el tiempo. Parece ser que sí. El juez se reunió con el grupo de la científica y se puso a conversar nerviosamente con Giacomuzzi y el doctor Pascuano, el cual había sacado de su maletín un frasco de alcohol y se estaba desinfectando las manos. Al cabo de un rato, suficiente como para que el sol achicharrara a Montalbano, los de la científica subieron a su automóvil y se fueron. Al pasar por su lado, Giacomuzzi no lo saludó. Montalbano oyó apagarse a su espalda la sirena de una ambulancia. Ahora le correspondía el turno a él. Tenía que decir y hacer. No podría evitarlo. Se sacudió de encima el entumecimiento en el que se estaba cociendo a fuego lento y se encaminó hacia el coche del muerto. A medio camino, el juez le cortó el paso. Ya se puede levantar el cadáver. Dada la notoriedad del pobre ingeniero, cuanta más prisa nos demos, mejor. De todos modos, téngame diariamente al corriente de la marcha de la investigación. Hizo una pausa para suavizar el carácter perentorio de las palabras que acababa de pronunciar y añadió: llámeme cuando lo considere oportuno. Otra pausa y a continuación: siempre en horas de oficina, claro. Se alejó. Llamarle a su despacho y no a casa. En casa, todo el mundo lo sabía, el juez Lobianco se dedicaba a la redacción de una voluminosa obra, Vida y obra de Rinaldo y Antonio Lobianco, maestros jurados de la Universidad de Girgenti, en tiempos del rey Martín el Joven, 1402-1409, a quienes él consideraba antepasados suyos, aunque muy lejanos. ¿Cómo ha muerto?, le preguntó al médico. Véalo usted mismo, contestó Pascuano, apartándose a un lado. Montalbano introdujo la cabeza en el vehículo, que parecía un horno. En aquel caso en concreto, crematorio. Contempló por primera vez el cadáver y pensó de inmediato en el jefe superior de policía. Pensó en él no porque soliera pensar en su superior jerárquico al comienzo de cada investigación, sino porque hacía 10 días había hablado con el viejo jefe superior Burlando, que era amigo suyo, de un libro de Aries, Historia de la muerte en Occidente, que ambos habían leído. El jefe de policía había afirmado que todas las muertes, incluso las más humillantes, conservaban siempre cierto carácter sagrado. Montalbano le había replicado con toda sinceridad que en ninguna muerte, ni siquiera en la de un papa, conseguía ver nada que fuera sagrado. Ahora habría querido tener a su lado al señor jefe de policía para que viera lo que él estaba viendo. El ingeniero había sido siempre un personaje elegante y extremadamente meticuloso en todo lo referente al cuidado de su aspecto, y ahora, en cambio, iba sin corbata y llevaba la camisa arrugada, las gafas de través, el cuello de la chaqueta incongruentemente medio levantado y los calcetines tan caídos y aflojados que le cubrían los mocasines. Sin embargo,
Lo que más le llamó la atención al comisario fue la contemplación de los pantalones, bajados hasta las rodillas, los blancos calzoncillos visibles bajo los pantalones y la camisa enrollada junto con la camiseta hasta la mitad del pecho, y el sexo obscena e indecentemente al aire, grueso, velludo y en total contraste con los delicados rasgos del resto del cuerpo. «Pero ¿cómo ha muerto?», volvió a preguntarle al médico mientras se apartaba del coche. «Parece evidente, ¿no?», contestó groseramente Pascuano y añadió: «¿Sabía usted que el ingeniero había sido operado del corazón por un prestigioso especialista de Londres?». «Pues la verdad es que no. Lo vi el miércoles pasado en televisión y me pareció que gozaba de perfecta salud». «Parecía, pero no era así. Mire, en política todos son como los perros. En cuanto se enteran de que no puedes defenderte, te atacan a dentelladas. Al parecer, en Londres le colocaron 2 bypass y dicen que fue muy complicado». «¿Quién lo atendía en Montelusa?». «Mi colega Capuano. Cada semana se hacía un control. Se preocupaba mucho por su salud. Quería estar siempre en forma». «¿Le parece oportuno que hable con Capuano?». «No serviría absolutamente de nada. Lo que aquí ha ocurrido está más claro que el agua. Al pobre ingeniero le entró el capricho de echar un buen polvo en este paraje, tal vez con alguna prostituta exótica. Lo echó y la palmó». Pascuano se dio cuenta de que la mirada de Montalbano se había perdido en la distancia. «¿No le convence?». «No». «¿Por qué?». «La verdad es que ni yo mismo lo sé. ¿Tendría la bondad de enviarme mañana el resultado de la autopsia?». «Mañana. Usted está loco. Antes que al ingeniero tengo a esa joven de 20 años violada en una alquería y que fue descubierta 10 días más tarde comida por los perros. Después le toca a Fofó Greco, al que le cortaron la lengua y las pelotas y lo dejaron morir colgado de un árbol. Después viene…». Montalbano interrumpió la macabra lista. «Hablemos claro, Pascuano. ¿Cuándo me enviará el resultado?». «Pasado mañana, si no tengo que ir de aquí para allá a examinar otros muertos». Ambos se despidieron. Después Montalbano llamó al sargento y a sus hombres. Les dijo lo que tenían que hacer y cuándo podían permitir que introdujeran el cuerpo en la ambulancia, y le pidió a Galo que lo acompañara de nuevo a comisaría. «Después vuelves y recoges a los demás, y como corras te rompo los cuernos». Pino y Saro firmaron la declaración en la que describían detalladamente todos sus movimientos antes y después del descubrimiento del cadáver. En la declaración faltaban 2 hechos importantes, que los basureros se habían guardado mucho de revelar a los representantes de la ley. El primero era que habían reconocido casi de inmediato al muerto, y el segundo, que se habían apresurado a comunicarle su descubrimiento al abogado Rizzo. Después regresaron a casa, Pino con los pensamientos en otra parte y Saro acariciando de vez en cuando el bolsillo en que guardaba el collar. Durante 24 horas, por lo menos, no ocurriría nada. Montalbano se fue por la tarde a su casa, se tendió en la cama y se pasó 3 horas durmiendo. Después se levantó y, puesto que a mediados de septiembre el mar estaba tan liso como una tabla, se dio un buen baño. Al regresar a su casa, se preparó un plato de espagueti con erizos de mar y encendió el televisor. Como era de esperar, todos los informativos locales hablaban de la muerte del ingeniero, hacían los habituales elogios y de vez en cuando salía algún político con cara de circunstancias para recordar los méritos del difunto y los problemas que entrañaba su desaparición. Pero no hubo ni uno, ni siquiera el único telediario de la oposición, que se atreviera a decir de qué manera había muerto el malogrado Luparello. Capítulo 3. Saro y Tana pasaron mala noche. No les cabía la menor duda de que Saro había encontrado un tesoro como los de los cuentos, en los que unos miserables pastores tropezaban con jarras llenas de monedas de oro o con joyas cuajadas de brillantes. Pero aquí la cuestión era muy distinta. No cabía duda de que el collar, de moderna factura,
Había sido perdido la víspera, y calculando a ojo de buen cubero valía una fortuna. ¿Cómo era posible que nadie lo hubiera reclamado? Sentados alrededor de la mesa de la cocina, con el televisor encendido y la ventana abierta, para evitar que los vecinos, alertados por el más mínimo cambio, empezaran a fisgonear y criticar, Tana se opuso a la intención de su marido de ir a vendérselo a los hermanos Siracusa en cuanto abrieran la joyería. En primer lugar, tú y yo somos personas honradas, y por eso no podemos ir a vender una cosa que no nos pertenece. Pero entonces, ¿qué quieres que hagamos? Que vaya al jefe, le diga que he encontrado el collar y se lo entregue para que él se lo devuelva a su dueño cuando éste acuda a reclamarlo. En cuestión de 10 minutos, el cabrón de Pecorila iría a venderlo por su cuenta. Podemos hacer otra cosa. Guardamos el collar en casa, pero se lo decimos a Pecorila. Si alguien lo reclama, se lo entregamos. ¿Y qué ganamos con eso? El porcentaje que se supone que corresponde a quien se encuentra este tipo de cosas. ¿Cuánto crees tú que vale? Unos 20 millones de liras, contestó Saro, pensando que había dicho una cifra demasiado alta. Supongamos que nos corresponden 2 millones. ¿Me quieres explicar cómo pagamos con 2 millones todos los tratamientos que necesita Nené? Estuvieron discutiendo hasta el amanecer y lo dejaron porque Saro se tenía que ir a trabajar. Pero habían llegado a un acuerdo provisional que dejaba parcialmente a salvo su honradez. Guardarían el collar sin decir una sola palabra a nadie. Dejarían pasar una semana y entonces, en caso de que no hubiera aparecido el propietario reclamándolo, irían a empeñarlo. Cuando, poco antes de salir, Saro fue a dar un beso a su hijo, se llevó una sorpresa. Nené estaba profundamente dormido, como si se hubiera enterado de que su padre había encontrado la manera de conseguir curarlo. Pino tampoco pudo pegar ojo aquella noche. Su cabeza era muy dada a la reflexión. Le encantaba el teatro y había sido actor en las voluntariosas, aunque cada vez más escasas, compañías teatrales de aficionados de Bigata y alrededores. Le gustaba leer obras de teatro y en cuanto sus magras ganancias se lo permitían, corría a la única librería de Montelusa a comprarse comedias y dramas. Vivía con su madre, que cobraba una pequeña pensión, y no tenían problemas para comer. Su madre le había hecho contar 3 veces el descubrimiento del muerto, obligándolo a ilustrar mejor cada detalle. Lo hacía para contárselo al día siguiente a sus amigas de la iglesia y del mercado, y presumir de haberse enterado de todas aquellas cosas y de tener un hijo que había tenido la valentía de inmiscuirse en un suceso como aquel. Hacia la medianoche, la mujer se fue a dormir. Poco después se acostó Pino, pero no hubo manera de que pudiera conciliar el sueño, pues algo lo hacía dar vueltas bajo la sábana. Ya hemos dicho que tenía una cabeza muy dada a la reflexión, y por eso, tras pasarse 2 horas tratando infructuosamente de cerrar los ojos, comprendió racionalmente que no podría ser. Estaba tan nervioso como un chiquillo la noche de Reyes. Se levantó, se lavó un poco y se sentó junto al pequeño escritorio de su habitación. Se repitió a sí mismo la historia que le había contado a su madre, y todo estaba bien. Todos los detalles cuadraban. El zumbido de su cabeza se mantenía en segundo plano. Era como el juego de frío, frío, caliente, caliente. Mientras pasaba revista a todo lo que había contado, el zumbido parecía decir agua, agua, por lo que la molestia tenía que proceder de algo que no le había dicho a su madre. En efecto, no le había contado las mismas cosas que, de acuerdo con Saro, le había callado a Montalbano. El inmediato reconocimiento del cadáver y la llamada al abogado Rizzo. Aquí el zumbido era muy fuerte y gritaba «¡Fuego, fuego!». Entonces cogió papel y pluma y transcribió palabra por palabra el diálogo que había mantenido con el abogado. Lo volvió a leer e hizo algunas correcciones, forzando la memoria hasta anotar, como en un guión de teatro, incluso las pausas. Cuando lo tuvo delante, lo releyó en su versión definitiva. Algo fallaba, pero ya era demasiado tarde y se tenía que ir al esplendor. Hacia las 10 de la mañana,
Montalbano vio interrumpida la lectura de los dos diarios sicilianos, el que se publicaba en Palermo y el de Catania, por una llamada del jefe superior de policía que le pasaron al despacho. «Tengo que transmitirle unos agradecimientos», empezó diciendo el jefe superior. «¿Ah, sí? ¿De parte de quién?» «De parte del obispo, monseñor Teruzzi, y de nuestro ministro. Monseñor Teruzzi me ha dicho, y repito sus palabras, que se ha alegrado de la caridad cristiana puesta de manifiesto por usted, por decirlo de alguna manera, al impedir que periodistas y fotógrafos sin escrúpulos ni decencia pudieran captar y difundir unas imágenes indecorosas del cadáver. Pero yo di la orden cuando aún no sabía quién era el muerto. Habría hecho lo mismo con cualquier otra persona». «Lo sé. Giacomuzzi me lo ha contado todo. Pero ¿para qué iba yo a revelar este insignificante detalle al venerable prelado? ¿Para desengañarnos con respecto a su caridad cristiana? Es un gesto caritativo, mi querido amigo, que adquiere tanto más valor cuanto más elevada es la posición del objeto de la caridad. ¿Me explico? Imagínese que el obispo ha llegado incluso a citar a Pirandello». «No me diga». «Pues sí, ha citado aquella frase de 6 personajes en busca de autor, en la que el padre dice que, después de una vida intachable, por culpa de un fallo momentáneo, uno no puede permanecer atado para siempre a un gesto deshonroso, como queriendo decir que no se puede transmitir a la posteridad la imagen del ingeniero con los pantalones momentáneamente bajados». «¿Y el ministro?» «Bueno, ese no ha citado a Pirandello porque ni siquiera sabe dónde vive, pero la idea, tortuosa y dicha entre refunfuños, era la misma. Y dado que pertenece al mismo partido que Luparello, se ha permitido añadir otra palabra». «¿Cuál?» «Prudencia». «¿Qué tiene que ver la prudencia con esta historia?» «No lo sé. Yo le transmito la palabra escueta». «¿Se sabe algo de la autopsia?» «Todavía no. Pascuano quería guardarlo en la cámara frigorífica hasta mañana, pero le he convencido para que lo examine a última hora de la mañana o a primera de la tarde, pero no creo que por ahí podamos averiguar nada». «Lo mismo pienso yo», dijo el comisario, dando por terminada la conversación. Montalbano no extrajo de la lectura de los periódicos más información de la que ya tenía sobre la vida, milagros y reciente muerte del ingeniero Luparello, por lo que sólo le sirvió para refrescarle la memoria. Heredero de una dinastía de constructores de obras de Montelusa, su abuelo había proyectado la vieja estación y su padre el Palacio de Justicia. El joven Silvio, tras licenciarse brillantemente en el Instituto Politécnico de Milán, había regresado a su pueblo para continuar y potenciar las actividades de la familia. Católico practicante, había abrazado las ideas de su abuelo, que era un ardiente seguidor de don Luigi Sturzo, fundador del Partido Popular Italiano. Acerca de las ideas de su padre, miembro de las brigadas de acción fascistas y participante en la marcha sobre Roma, se había corrido un obligado velo de silencio, y se había ejercitado en la FUCI, la organización que agrupaba a los jóvenes universitarios católicos, tejiendo de esta manera una sólida red de amistades. Desde entonces, Silvio Luparello aparecía en todas las manifestaciones, celebraciones y comicios al lado de los peces gordos del partido, pero siempre un paso por detrás y con una media sonrisa en los labios, dando a entender que estaba allí por decisión propia y no por razones de jerarquía. Requerido en repetidas ocasiones para que se presentara como candidato a las distintas elecciones políticas o administrativas, siempre se había negado, aduciendo nobilísimos motivos, puntualmente dados a conocer a la opinión pública, como la humildad, el servicio en la sombra y en silencio, cualidades propias de un católico. Durante casi 20 años había servido efectivamente en la sombra y en silencio, hasta que un día decidió aprovecharse de todo lo que había visto con sus perspicaces ojos en aquella sombra. Para empezar, se había rodeado de servidores, aunque los periódicos los llamaban amigos fraternales o fieles seguidores, el primero de los cuales había sido el honorable Cusumano. A continuación, puso librea al senador Portolano y al diputado Tricomi. En resumen, todo el partido en Montelusa y en la provincia había pasado a sus manos,
al igual que el 80% de las contratas públicas y privadas. Ni siquiera le rozó el terremoto desencadenado por algunos jueces milaneses que hizo tambalear a la clase política que ostentaba el poder desde hacía 50 años. Es más, gracias precisamente a que siempre se había mantenido en un segundo plano, pudo salir a la luz y tronar contra la corrupción de sus compañeros de partido. En cosa de un año o algo menos, se había convertido en su calidad de paladín de la renovación y, gracias a los numerosos afiliados, en secretario provincial. Por desgracia, entre su triunfal nombramiento y su muerte solo habían transcurrido 3 días. Un periódico lamentaba que la mala suerte no hubiera permitido que un personaje de tan elevada y sublime estatura tuviera tiempo de devolver al partido su antiguo esplendor. Al recordarlo, ambos periódicos evocaban unánimemente su gran generosidad y delicadeza espiritual y su disponibilidad a tender la mano en todas las circunstancias dolorosas, tanto a los amigos como a los enemigos, sin distinción. Con un estremecimiento, Montalbano recordó unas imágenes del año anterior transmitidas por una televisión local. El ingeniero inauguraba un pequeño orfanato en Belfi, el pueblo natal de su abuelo, bautizado con el nombre de éste. Una veintena de chiquillos vestidos de la misma manera entonaban una canción de agradecimiento al ingeniero que los escuchaba emocionado. Las palabras de aquella canción se habían quedado indeleblemente grabadas en la memoria del comisario. Qué bueno y qué bello el ingeniero Luparello. Los periódicos, además de silenciar las circunstancias de la muerte, acallaban los rumores que corrían desde hacía años acerca de asuntos mucho menos públicos en los que estaba involucrado el ingeniero. Se hablaba de concursos de adjudicaciones amañados, comisiones millonarias y presiones rayanas en el chantaje. Y en todos los casos asomaba el nombre del abogado Rizzo, primero lacayo, después hombre de confianza y finalmente alter ego de Luparello. Se decía incluso que Rizzo era el puente entre el ingeniero y la mafia, y sobre este tema el comisario había tenido ocasión de ver extraoficialmente un informe confidencial en el que se hablaba de tráfico de divisas y blanqueo de dinero. Sospechas, desde luego, pero nada más, pues jamás se había podido concretar. Todas las peticiones para iniciar una investigación se habían perdido en los meandros de aquel palacio de justicia que el padre del ingeniero había proyectado y construido. A la hora del almuerzo, Montalbano llamó a la brigada móvil de Montelusa para hablar con la inspectora Ferrara. Era la hija de un compañero suyo de escuela que se había casado muy joven, una chica simpática y divertida que, vete tú a saber por qué, de vez en cuando intentaba seducirlo. «Ana, te necesito». «No me digas». «¿Tienes alguna hora libre por la tarde?» «Me la buscaré, comisario, siempre a tu disposición, de día y de noche. A tus órdenes, o si quieres, a tus deseos». «Pues entonces iré a recogerte a Montelusa, a tu casa, sobre las 3. Me llenas de alegría. Ah, por cierto, Ana, vístete de mujer. ¿Tacones muy altos y abertura en el muslo?» «Simplemente quería decir que no te presentes de uniforme». Al segundo toque de claxon, Ana salió puntualísima del portal, vestida con blusa y falda. No hizo preguntas. Se limitó a besar a Montalbano en la mejilla. Solo cuando el vehículo enfiló el primero de los 3 senderos que, desde la carretera provincial, conducían a la Mánnara, solo entonces habló. «Si me quieres follar, llévame a tu casa. Aquí no me gusta». En la Mánnara había 2 o 3 coches, pero era evidente que sus ocupantes no pertenecían al ambiente nocturno de Yeye Gulota. Eran estudiantes de ambos sexos, parejas burguesas que no habían encontrado mejor sitio. Montalbano recorrió el sendero hasta el final y cuando las ruedas delanteras ya se hundían en la arena frenó. El espeso matorral junto al cual se había descubierto el BMW se encontraba a la izquierda y no se podía llegar por aquel camino. «¿Es allí donde lo han encontrado?», preguntó Ana. «Sí». «¿Qué buscas?» «Ni yo mismo lo sé. Bajemos». Se encaminaron hacia los matorrales. Montalbano le rodeó el talle y la estrechó contra él.
Ella apoyó la cabeza en su hombro, sonriendo. Ahora comprendía por qué la había invitado el comisario. Se trataba de una artimaña. Yendo los dos juntos, no pasaban de ser una pareja más de enamorados o amantes que buscaban la manera de aislarse en la Mánara. Eran seres anónimos y no suscitarían la menor curiosidad. «¡Qué hijo de puta!», pensó Ana. «Le importa una mierda lo que yo siento por él». Montalbano se detuvo de espaldas al mar. El matorral se encontraba frente a ellos, a unos 100 metros de distancia en línea recta. No cabía la menor duda. El BMW había llegado hasta allí no por los senderos, sino desde la playa, y tras girar hacia el matorral se había detenido con el morro de cara a la vieja fábrica, es decir, justo en posición contraria a la que necesariamente tenían que adoptar los vehículos procedentes de la carretera provincial, pues no había el menor espacio para maniobrar. Cualquiera que quisiera regresar a la carretera no tenía más remedio que dar marcha atrás en los senderos. Sin dejar de abrazar a Ana, Montalbano recorrió otro trecho con la cabeza inclinada. No descubrió huellas de neumáticos. El mar lo había borrado todo. ¿Y ahora qué hacemos? Primero llamaré a Fazio y después te acompañaré a casa. Comisario, ¿me permites que te diga una cosa con toda sinceridad? Pues claro, eres un hijo de puta.